El amor y la misericordia de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo movió a curar a un enfermo. En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron, con camilla y todo, y lo colocaron en el centro delante de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina? Pues ahora verán cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, échate al hombro la camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida a la vista de ellos, se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían llenos de temor: hoy hemos visto algo increíble. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es lunes 9 del mes de diciembre y cada vez nos acercamos más para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que vino a marcar la historia de la humanidad como el Dios del amor, de la misericordia, de la compasión, el Dios que se hizo hombre para entender y comprender la humanidad. Hoy, lunes, comenzamos la semana, querido hermano, y comenzamos dándole gracias a Dios porque nos regala un día más de vida, nos regala una semana más, nos regala su gracia santificante, salvadora, para que cada uno de nosotros nos comprometamos con Él. Fíjense, queridos hermanos, este evangelio que hemos escuchado hoy de Lucas 5, 17 y 26. Es el amor de Dios. Todos los días, querido hermano, usted va a escuchar hablar del amor y de la misericordia de ese Jesús que era el amigo de los pobres, del marginado, del enfermo, del lisiado, del cojo, del tullido, del paralítico, del enfermo, del que sufría, del que era marginado por los de su tiempo y hoy día también son marginados, son abandonados, los alejan, los tratan mal. Y fíjense que nuestro país vive esa situación crítica de hambre, vive esa situación crítica de vestimenta, vive la situación crítica de espiritualidad, vive la situación crítica de acercarnos al dueño de la mies. Sin embargo, Jesús está siempre a nuestro lado, no nos abandona. Jesús siempre está a nuestro lado, en ningún momento nos abandona. Y fíjense este evangelio que hoy se nos presenta, Lucas 5, 17 al 26. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo movió a curar un enfermo. El poder de Dios lo movió a curar un enfermo.
para que ustedes vean que el Señor siempre está atento a la súplica del que sufre. El Señor se hace amigo del que sufre, del que está convaleciente, del que está postrado en una cama. Allí está la misericordia y el amor de Dios. Siempre está atento a la escucha cuando el pobre clama, cuando grita, ten compasión de mí. En eso llegaron unos hombres cargando una camilla a un paralítico. Trataron de meterlo, pero no pudieron porque era mucho el gentío. Entonces fíjense lo que hicieron estas personas para poder que este hombre tuviese el encuentro con Jesús. Subieron al techo, por entre las tejas, lo bajaron en la camilla y todo, y lo colocaron delante de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús cada vez que le presentan a un enfermo? ¿Qué hace Jesús cada vez que ve que las personas tienen hambre? ¿Qué hace Jesús cada vez que ve a un sufriente? ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo margina, lo abandona, no lo atiende, le dice que vuelva después, que se espere. No, ya escucharán ustedes qué hizo Jesús con este paralítico, que hicieron lo imposible, hicieron un boquete en el techo y lo metieron con camilla y todo para colocarlo ante la presencia de Jesús. Muchos de nosotros nos alejamos de esa presencia misericordiosa de Dios, y hay personas de buen corazón que nos evangelizan, nos proclaman el evangelio, nos invitan a la Eucaristía, nos dicen que nos tenemos que confesar, que tenemos que orar, y nosotros no queremos escuchar la voz por ninguna parte. Yo soy testigo de que hay personas que trabajan para llevar a otro a la iglesia, y qué cosa tan difícil cuando hay cristianos que están fríos totalmente, son ácidos, son toscos, son duros, y es una tarea grande, difícil de un papá de familia, de una mamá de familia, de que sus hijos puedan escuchar el evangelio del día del Padre Cristóbal en su celular, en su tablet, en su computadora. Les cuesta, pero hagan lo posible. Para Dios nada es imposible, para Dios es todo posible, de que puedan escuchar el evangelio, y no solo escucharlo, sino agarrar los TIC, las píldoras espirituales, y ponerlas en práctica. Nunca les estoy predicando cosas que no son de Dios. Nunca les puedo predicar algo que los lleve a la perdición. Como pastor, como ministro, como sacerdote, tengo que predicarle primero el amor, la misericordia de Dios. Tengo que predicarle las cosas correctas, las cosas como son. Tengo que tratar en la manera de lo posible de guiarlos por los pastos suculentos, donde van a encontrar vida eterna, donde van a encontrar al verdadero pastor. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, me conduce hacia fuentes tranquilas. ¿Quién es su pastor? ¿A quién usted está escuchando? Porque fíjense lo que escuchamos en el evangelio: lo metieron por un boquete y lo colocaron al frente de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. Los pecados de este hombre estaban quedando perdonados. El Señor fue a lo más sagrado, a lo más íntimo que tenía este hombre, a su interior, a su adentro, a su fe, a su espiritualidad. No es solo sanarnos y curarnos de una ceguera, no es solo curarnos de una enfermedad física que tengamos, porque el Señor te puede conceder el deseo de sanarte de una enfermedad física, pero usted está haciendo lo posible por sanarse, por liberarse espiritualmente de la pereza espiritual, de ir a confesarse, de ir a la misa, de hacer el Santo Rosario, de evangelizar. Usted está haciendo el deber, usted está haciendo sacrificio. Pues fíjese que en este caso el Señor se preocupa primero por la parte espiritual de este hombre. Al ver la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. Y te está diciendo que te tienes que confesar, que tienes que acudir al sacramento de la penitencia. Padre, tengo muchos años que no me confieso. ¿Cómo hago, Padre? Déjame decirte que por este medio no te puedo confesar. Tienes que buscar a un sacerdote cerca, buscar a alguien que te confiese, que te pueda dar la absolución. Yo te puedo dar unas píldoras espirituales por medio de mi canal,
por mi número de celular privado, allí está en el WhatsApp o por el Facebook, pero no te puedo confesar. Eso sí, no me lo preguntes porque por acá no te puedo confesar. Sí te puedo atender, te puedo decir, pero tienes que acudir al sacramento de la confesión. Hoy dice, tus pecados te quedan perdonados, y nosotros los sacerdotes, las personas acuden al sacramento de la confesión, y nosotros, con el poder que nos ha conferido la iglesia por medio de ella, ¿qué decimos? Yo te absuelvo de todos tus pecados. Nos vamos limpios, nos sentimos limpios, nos vamos alegres, contentos. Personas tristes, personas desconsoladas, personas aburridas, personas estresantes, necesitan es limpiar el alma, el espíritu. ¿Cómo comienza? Confesándote, como hoy el Señor hace en este hombre, le perdona los pecados. Y fíjense cómo sigue diciendo el Evangelio. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Y esto es lo que hacen los hermanos evangélicos separados. ¿Cómo es posible que un cura, un hombre igual que todos, pueda confesar, y usted bobo, usted boba, que va y le dice los pecados? Déjame decirle que más bobo, más tonto, más mentiroso, más falso son esos pastores evangélicos que te tienen engañado, te tienen engañada. No a usted, porque usted escucha, usted pone en práctica a su familiar, hasta a su propio hijo. Yo conozco familia que los papás son evangélicos, los hijos son católicos. A veces los hijos son católicos y los papás son evangélicos. Y esto es uno de los temas importantísimos que nosotros tenemos que tener claro. El sacramento de la confesión, y actúan como los fariseos y los escribas. ¿Quién es este que dice tremenda blasfemia, que puede perdonar los pecados fuera de Dios? Y fíjense cómo dice Jesús, comprendiendo lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y camina? Fíjense que el Señor va a lo más profundo todavía. Tus pecados te quedan perdonados, o levántate y camina. Pues ahora verán cómo tiene poder el Hijo de Dios, como un cristiano que cree en el Señor, que está comprometido, que va a la iglesia, que participa, que está trabajando para construir el reino de Cristo. Fíjense, pues ahora verán cómo ese cristiano tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Y le dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, echa al hombro la camilla y vete a tu casa. Es una orden que el Señor nos da. Levantarnos de la pereza espiritual, levantarnos de la mundanidad en que vivimos y comprometernos por la causa del Evangelio. El Señor nos da una orden hoy. Levántate, agarra tu camilla y ponte a trabajar por tu iglesia, por los más necesitados, por los pobres, por los moribundos, por los que están sufriendo, por los que están en los hospitales abandonados. Haz la obra de caridad, participa, ayuda. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían llenos de temor, hoy hemos visto algo increíble. Fíjense que esto, algo increíble que observaron en ese tiempo, hoy se observa dentro de la iglesia. Cuando hay personas que quieren trabajar por la iglesia, que quieren colaborar, que quieren hacer algo, una obra de misericordia, una obra de caridad, ¿qué es lo que hacen? Los critican, los difaman. Si hay un sacerdote que está trabajando, que está haciendo una obra de caridad, ¿qué es lo que hacen? Algunos hermanos sacerdotes también lo critican, también hablan de él. Si estamos enviando el evangelio por YouTube, por internet, por los medios de comunicación, déjeme decirle que hay personas que critican a los sacerdotes. Ay, ese padre se la pasa puro metido en internet, ahora se volvió YouTube, ahora se volvió cibernético. Nos critican, es algo increíble, porque hacemos utilidad de los medios de comunicación. Y propios mismos hermanos sacerdotes critican cuando uno está trabajando para evangelizar, para proclamar, para hacer una obra de caridad. Fíjense que en el reino de Dios, en la viña del Señor, hay de todo. Sencillamente que nosotros tenemos que realmente comprometernos, queridos hermanos, con Cristo. Nuestro compromiso es con Cristo. Nuestro compromiso es con Dios. No es ni con el uno ni con el otro. Porque ese uno, ese otro le puede fallar a usted. Puede cometer errores. Ese uno puede caer en lo más profundo de la mundanidad.
Pero el Señor Jesucristo, Dios del que nos habla hoy, ese evangelio que sanó al paralítico, que le perdonó los pecados, lo limpió, lo purificó por dentro y que le dio la orden de que se levantara y se fuera a predicar, a anunciar. Esa es la verdadera palabra, anunciar a Cristo. Ese no nos va a fallar. Y ese es el Cristo que yo proclamo. Ese es el Cristo que yo sigo. Ese es el Cristo que me llamó a mí, yo le respondí. A ese es el Cristo que yo, en las especies del pan y del vino, les muestro a la persona. Y ese es el Cristo que todos tenemos que buscar y que pronto vamos a celebrar un año más de su venida aquí a la tierra, por medio del nacimiento en el pesebre, de sencillez y humildad. Y por eso cada uno de nosotros debemos acercarnos más a la iglesia. Queridos hermanos, hoy es lunes, no se olvide de darle gracias a Dios. No se olvide usted de ir a la iglesia. No olvide que pronto vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios y tenemos que acercarnos más. Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de espera para la venida de Cristo. Yo te invito a que tú puedas hacer el compromiso de orar a partir desde hoy, lunes. Ora por todos los enfermos para que el jueves sacerdotal, jueves de oración por los enfermos, jueves que nos dedicamos para orar por ellos, tengamos la lista en los comentarios. Me pueden escribir en mi número de WhatsApp, allí aparece en el canal, y podemos nosotros orar por todos esos enfermos que necesitan realmente de la gracia y la misericordia de Dios. Nos preparamos pues, queridos hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted la compañía.